Hoy estoy con mi cabello todo loco y estrenando micrófono. Vamos a ver si el sonido mejora. De la historia de hoy, ¿qué te puedo decir? O sea, repíteme, ¿qué fue lo que se te perdió? ¿Que se te perdió qué? Ya lo vas a descubrir. La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva, en mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile y esta es la historia de esta semana, Perdido en la fiesta. Algo que recuerdo con mucha nostalgia de mi niñez era la celebración de la Navidad en Barrancabermeja. Sé que las cosas han cambiado mucho y esa época en particular es algo que yo quisiera poder conservar intacta, tal cual como fue en esa época. Para las personas que no son de Colombia o de pronto creciste en una ciudad muy grande o con otras tradiciones, déjame contarte un poco acerca de las celebraciones para ponerte en contexto, ya que los eventos de mi historia suceden en la época navideña. En la descripción del video encontrarás vínculos donde puedes leer una explicación más detallada acerca de las festividades y celebraciones. La Navidad empezaba oficialmente el 7 de diciembre con la celebración del Día de las Velitas. Ese día todas las casas se adornaban de Navidad y las diferentes organizaciones del pueblo empezaban las actividades de ayuda a las personas menos favorecidas para que ellos también disfrutaran de una Navidad inolvidable. El 16 de diciembre empezaba la celebración en grande con las novenas. Había de todo tipo de novenas. Las novenas en la misa de gallo, las novenas familiares, las novenas de la cuadra, que para nosotros como niños eran las mejores novenas de todas. Las novenas bailables para los adultos y a las cuales yo nunca tuve la oportunidad de ir. En las novenas se leía un librito llamado Novena de Aguinaldo, que estaba escrito en un español antiguo. En algún momento trataron de modernizarlo, pero no funcionó y la gente seguía leyendo el librito tradicional. Se empezaba a leer este librito el 16 de diciembre y se leía por 9 días, detallando cada día todos los eventos hasta el momento de la llegada de Jesús. Lógicamente se terminaba el 24 de diciembre con la fiesta más grande de todas, pues era la celebración del cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. También se realizaban muchos juegos durante la época de novenas, como por ejemplo la pajita en boca, el tres pies, el sí y el no, muchos más. El perdedor debía darle el regalo acordado al ganador el 24 de diciembre. Era una época de mucha inocencia. Uno como niño se divertía muchísimo y al mismo tiempo se aprendía lo que para nosotros era el verdadero significado de la Navidad. Se esperaba con muchísima ansia el 24 de diciembre para que el niño Dios, siendo el regalo de Dios para la humanidad, nos trajera los regalos como parte de su celebración. Como mencioné antes, para estas fechas se hacían muchas actividades de ayuda a las personas pobres, de tal forma que ellos también pudieran gozar de las festividades y que ningún niño se quedara sin su regalo de Navidad. En este caso en particular les voy a contar acerca de las actividades que hacían los clubes para que ustedes entiendan cómo se pudo perder una persona en una fiesta. Los clubes organizaban banquetes para las personas pobres. Tenían actividades tanto para adultos como para niños. Habían payasos, juegos, rifas, orquesta, banquete de comida, fuegos artificiales y se terminaba la celebración repartiendo los regalos de Navidad para todos los niños. En esos días el club designaba la mitad del club para esa actividad y solo la otra mitad quedaba abierta al público. Se separaban muy bien las dos zonas de tal forma que ningún niño miembro del club saliera con regalo quitándole el regalo a alguno de los niños pobres. La única actividad que era compartida era la zona de baile y la orquesta.
En el fin de semana del Día de las Velitas, nos fuimos de paseo con unas familias amigas para el Club Náutico San Silvestre a celebrar allá el inicio de la Navidad en el evento que el club tenía organizado para sus miembros. El punto de partida para el paseo era nuestra casa. Entonces, a medida que iban llegando las familias a nuestra casa, crecía la algarabía con todos los niños jugando de un lado para el otro, dentro y fuera de la casa. Cuando ya llegaron todas las familias, los padres les pidieron a los niños que se subieran a los carros para poder salir. Pero los niños querían irse con sus respectivos compañeros de juego y no en el carro de su familia. Entonces los padres decidieron que no había problema con tal y nos subiéramos todos y pudiéramos salir rápido. Cuando por fin estuvieron todos los niños subidos en los carros, dos padres se encargaron de hacer el conteo de los niños para corroborar que estuvieran todos subidos en el carro. Cuando el total de niños fue el número correcto, nos fuimos para el club. Cuando llegamos al club fue como si hubieran soltado una manada de micos en la selva. Todos salimos corriendo a jugar en el parque de niños, a subirnos en los árboles, a jugar en los areneros, a corretearnos unos a otros en la única cancha que estaba abierta al público. Pues ese día, el Club Náutico tenía el evento navideño para la gente pobre del que les hablé con anterioridad. Así que los padres salieron corriendo detrás de los niños para asegurarse de dar instrucciones claras acerca de los lugares en los cuales no podíamos jugar y recordarnos que no podíamos nadar en la ciénaga porque no estaba abierta al público, ya que no habían salvavidas de turno. Hasta ese momento todo había estado bien. Todo había sido diversión pura hasta que nos llamaron a almorzar. Cada mamá sentó a los niños a la mesa y cuando nosotros nos sentamos, la mamá nos pregunta, ¿y dónde está Sam? Y todos nosotros contestamos, no sabemos, debe estar jugando todavía en el parque. Y la mamá se fue a buscarlo al parque, pero no lo encontró. Así que regresa a la mesa y nos vuelve a preguntar, ¿ustedes han visto a Sam? Y nosotros le dijimos, creo que sí, aunque me parece que la última vez que lo vimos fue antes de salir de la casa y él estaba jugando con uno de los niños de las otras familias. Entonces la mamá se fue a preguntarles a las otras familias si habían visto a Sam, a lo que todos los otros niños dijeron que sí, que ellos habían estado jugando con Sam en diferentes lados. Unos niños decían que habían estado jugando con Sam en el parque, otros que habían estado jugando con Sam en la cancha, otros que habían estado jugando con Sam en el arenero. La mamá se fue, buscó en cada uno de esos lugares, pero aún así Sam no apareció. Ya en estos momentos la mamá estaba súper preocupada y empezó a buscar a Sam por todo el club. Todos nosotros y todas las otras familias se unieron a la búsqueda, todos buscando a Sam en el club, hasta que un papá viene corriendo con un niño de la mano y gritando, aquí está, lo encontré. A lo que toda nuestra familia responde, no, ese no es Sam, ese es Mike. Listo, reanudamos la búsqueda. Todo el mundo seguía buscando a Sam, hasta que otro señor viene gritando, aquí está, ya lo encontré. Y toda nuestra familia responde, no, ese no es Sam, es Mike. ¿Recuerdan que en la historia anterior les había dicho que los gemelos eran gemelos idénticos? Pues la gente no lograba diferenciarlos. Así que me sentaron a mí con Mike en el restaurante y me dijeron, Mile, no dejes salir a Mike del restaurante para evitar que la gente lo confunda con Sam. Ya en este punto, la fiesta se había parado totalmente. La orquesta ya había dejado de tocar y como el evento navideño para la gente pobre ya se había acabado, pues toda la gente del club estaba ayudando a buscar a Sam. Todos buscándolo por todos lados
la gente que no conocía a Sam venía al restaurante, miraban a Mike y salían corriendo a buscar un niño igualito a Mike. Como la fiesta de los niños pobres se había acabado, la preocupación más grande era que Sam se hubiera ido con la gente que estaba saliendo del club. Y entonces, ¿en dónde está Sam? Bueno, pues tocará esperar al siguiente episodio porque la historia ya está muy larga. No te pierdas el siguiente episodio para que sepas qué le sucedió a Sam. Antes de irte, no olvides suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que publico una historia nueva. ¡Chao!